fue a través de ese esfuerzo intelectual, las lecturas, el estudio, lo que me fue convenciendo de que el liberalismo era la forma más dinámica y reformista de asumir la cultura democrática. Las últimas declaraciones del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que sinceramente para muchos conocedores de este tema de una manera muy incisiva y sofisticada resultará una fanfarronería. ¿Y por qué una fanfarronería? En realidad muchos podemos preguntarnos. Bueno, por una cuestión bien elemental. A ver, cuando en realidad uno habla de liberalismo, tiene que pensar de que el liberalismo, en términos históricos, surge como una corriente política que está demasiado lejos de la democracia, y en su plano político y en su plano económico. Si ustedes desean, por ejemplo, puedo hacer una remembranza sobre este último punto. Recordemos que el liberalismo surge con John Locke, quien es el padre o fundador del liberalismo, y ese liberalismo quiere decir libertad, que es la lucha por la libertad de una nueva clase social que estaba surgiendo, que era la clase burguesa, y la burguesía estaba siendo limitada por los poderes del rey y la nobleza. ¿Y qué hace la burguesía? Bueno, poco a poco en Inglaterra va adquiriendo el poder económico y va a tener el poder económico, pero también va a querer el poder político y va a querer libertad frente a las arbitrariedades de un rey. Estamos hablando de la burguesía. Entonces se produce en 1640 las guerras civiles de Inglaterra, hasta que finalmente Cromwell toma el poder en 1651, un poder absoluto, pero en favor de los burgueses. Ahora, pero no en favor de la noble. Entonces, pocos años después se produce una nueva guerra civil, un nuevo conflicto civil, perdón, que es la Revolución Gloriosa en Inglaterra, donde mucha gente sacrificó su vida, pero en esa revolución, básicamente, la burguesía toma el poder en Inglaterra y va a manejar al Parlamento, y ningún rey, a partir de esa revolución gloriosa, ningún rey va a desafiar al Parlamento. Y el Parlamento es el gobierno de los burgueses, o sea, obviamente una democracia entre comillas, pero entre comillas digo, porque solamente la burguesía era una clase social minoritaria. Las mayorías sociales no contaban en ese parlamento y no contaban en los albores de la creación de la tendencia política del liberalismo en el siglo XVII. Entonces tenemos que entender algo muy fundamental. No hay derechos para todos, solamente hay derechos para los burgueses. Cuando hablamos de burgueses, estamos hablando de personas adineradas, e incluso no es un dato menor que las revoluciones posteriores que se dieron, inspiradas también en la Revolución Inglesa, como fue la Revolución Estadounidense y como fue la Revolución Francesa, o sea, los que van a tomar el poder son minorías adineradas. O sea, los que toman el poder solamente eran personas muy ricas que representaban menos del 10% de la población total. O sea, el 90% de la población total no contaba. ¿Bien? Entonces, hay un punto interesante que uno tiene que rescatar. Casi en ningún país del mundo había democracia en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque para poder tener derechos civiles, ustedes pueden investigar en cualquier libro de historia serio, o derechos políticos también, para tener derechos civiles o derechos políticos, tenías que pagar impuestos por alguna propiedad. No está de más decir que
en la mayoría de los países de América Latina, recién en el siglo XX, empieza la democracia como alguna vez lo concebió Abraham Lincoln, como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Entonces, esa democracia de las mayorías que tienen acceso a los derechos civiles y políticos surge en el siglo XX, pero con muchas trabas. En líneas generales, el liberalismo responde a un gobierno de unos pocos adinerados, o como dicen Hamilton, Madison y Jay, quienes fueron los fundadores de los padres del constitucionalismo estadounidense, dice, los únicos que deben gobernar son los ricos y bien nacidos. Mientras que la democracia de masas va por otro lado. La democracia de masas no tiene una conexión histórica con el liberalismo. No lo tiene. Pueden revisar cualquier texto e incluso ningún abogado de la democracia salió de las filas del liberalismo. La mayoría de los teóricos liberales clásicos veía con mucha desconfianza la participación de las masas en las deliberaciones dentro de los órganos políticos. Siempre las excluía. Entonces, cuando alguien nos dice que hay que juntar liberalismo y democracia, o que la democracia es un mecanismo para poder llegar, o que el liberalismo es un mecanismo para poder llegar a la democracia, inexorablemente es un dato que ignora bases históricas elementales de la formación de las categorías políticas más sustantivas para poder comprender el presente. Obviamente que con esto no niego de que Mario Vargas Llosa sea un gran intelectual, es un gran novelista, por algo no le otorgaron el premio Nobel. Si hubieron personas mejor o peor que él, es una cuestión secundaria, pero estas ideas no merecen tener la aprobación de los círculos intelectuales. El liberalismo y la democracia nunca se han llevado bien, o tal vez se llevaron bien solamente en términos teóricos, pero en términos prácticos, si entendemos democracia como participación de las mayorías, básicamente el liberalismo nunca respondió a esa idea, y al contrario, siempre privilegiaba la participación de una minoría rica, bien nacida y privilegiada, para traer a cotación nuevamente las ideas del liberal Madison y Hamilton. Entonces, con esto cierro mi crítica a Mario Vargas Llosa, a la idea de Mario Vargas Llosa. Como ven, es muy fácil refutar a un premio Nobel de Literatura que ganó el doctorado honoris causa de la Universidad de Harvard. Anímense, ustedes también pueden. Hasta luego.